Vamos a dar inicio a nuestro bloque de experiencias exitosas relacionadas con la gestión y la seguridad del paciente. Bienvenidos todos en nombre de la Organización para la Excelencia de la Salud, OES. Yo soy Juan Pablo Ruano, soy el asesor técnico de la línea del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y de Seguridad del Paciente, y de verdad que es un gusto poder estar esta tarde presentando y compartiendo todas estas experiencias con los diferentes líderes de las instituciones que dentro de este proceso participaron y fueron escogidos y tuvieron una excelente calificación para poder presentar estas experiencias exitosas. En primera instancia, hoy vamos a presentar la conferencia de gestión del riesgo técnico en la seguridad del paciente y sus desenlaces, a cargo del doctor Vladimir Castellanos Londoño. El doctor Vladimir es médico especialista en administración en salud, con una amplia trayectoria en diversos roles claves dentro del ámbito hospitalario y educativo. Es coordinador del programa de seguridad del paciente y coordinador del equipo de adopción de guías de práctica clínica e investigador CardioMedSegin. En el ámbito educativo es docente de cátedra de gestión clínica y del diplomado de seguridad de paciente en la Facultad de Medicina de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, y actualmente es el encargado de la gestión del riesgo clínico y técnico de la ESE Hospital Departamental Universitario del Quindío, San Juan de Dios. Doctor Vladimir, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Tengan todos una feliz tarde. Sin más preámbulos, vamos a hablar de lo que es los resultados en seguridad del paciente y cómo se logran y cómo se demuestran en una institución de alta complejidad hospitalaria, que es en la que trabajo. Antes de iniciar, es muy importante recordar que lo que estamos haciendo aquí, lo que hacemos en nuestro hospital es lo que llama la gestión del riesgo técnico para el cuidado del capital de salud del paciente. El capital de salud del paciente es la cantidad de salud que tiene la persona para lograr una vida autónoma. Cuando somos bebés tenemos poca autonomía y vamos creciendo ese nivel de autonomía, luego en la senectud pues va descendiendo hasta llegar al fallecimiento. Es un proceso continuo de aumento de la autonomía que depende enteramente del capital de salud. Voy a poner un ejemplo para pasar rápido, supongamos que un niño tiene padres antivacunas que no le ponen la vacuna del sarampión y le da sarampión, queda sordo, entonces queda con una discapacidad que es de por vida. Entonces su capital de salud disminuye de forma permanente. ¿Y en qué afecta eso al niño? Supongamos que el niño quisiera ser cantante, pues ya no, ¿cierto? Ya va a ser muy difícil para él. ¿Por qué? Porque su capital de salud no le da para eso. O es un niño que no lo vacunan contra la polio, le da polio, queda con una afectación motriz en el miembro inferior, y si por cualquier cosa de la vida su sueño era ser futbolista, pues ya no se puede, ¿cierto? Porque su capital de salud se vio afectado por ese problema. Igual pasa con los eventos adversos. En un evento adverso le estamos arrebatando cierto porcentaje del capital de salud al paciente. Puede ser una secuela permanente, puede ser una fractura de cadera en una caída intrahospitalaria, o puede ser un trauma craneoencefálico, o puede ser una reacción adversa a medicamentos, o puede ser como pasó hace unos años con un manager vallenato que le sacaron el riñón bueno y le dejaron el malo. Entonces son afectaciones de eso. Entonces cuando hablamos de seguridad del paciente hay que recordar que es afectación del capital de salud. Claro, también del capital social, porque una persona con cierto nivel de discapacidad pues es visto como una carga o se siente como una carga para la familia, para su círculo social, y eso también genera fricciones como síndromes de quemado en el cuidador, etc. Entonces es importante no olvidar que esto es lo que estamos haciendo. El riesgo técnico es básicamente el riesgo al que se somete un paciente por asistir donde nosotros, a un hospital, un centro de salud, etc. ¿Qué hacemos para gestionar este riesgo médico? Pues lo primero es identificar esos riesgos, ya vamos a ver cómo es, evaluar esos riesgos y realizar un control de los riesgos de esa atención. ¿Qué implica hacer esto? Implementar prácticas seguras, que es lo que conocen como paquetes instruccionales, la evaluación juiciosa de las tecnologías médicas. Recuerden que tecnologías médicas son medicamentos, dispositivos, insumos, etcétera, no solamente la tecnología biomecánica o electrónica, la formación del personal sanitario y lo más importante, que es la mejora continua. Y este es el punto crucial de lo que vamos a hacer en esta exposición. ¿Qué es la mejora continua?
el aire. Rápidamente recordar que para tener seguridad del paciente tenemos que obtener primero procesos institucionales seguros, que es que la clínica o el hospital dé todo lo necesario para que la prestación del servicio se haga sin contratiempos y con lo que requiere el paciente. Eso se asemeja a los sistemas únicos de habilitación. Entonces, que tenga todos los insumos, las tecnologías adecuadas y las infraestructuras, que tenga también, que provea los sistemas de seguridad que se necesitan para prevenir eventos adversos. Aquí vemos, por ejemplo, la identificación digital de manilla con la bolsa de sangre, con la bolsa de hemocomponente, y que tenga el talento humano suficiente para responder ante contingencias y evitar desmedro en la atención, porque las contingencias, le decimos contingencias, pero a veces parecen permanentes más que contingencias. Y acá, por ejemplo, que tenga todos los elementos para que el personal pueda realizar las acciones de seguridad, como por ejemplo, podemos exigirle mucho a los médicos y enfermeras que se laven las manos, pero si no tienen dónde, pues es un discurso contradictorio, ¿cierto? O sea, no tiene sentido hacerlo así. Entonces, la institución primero tiene que ser segura, o sea, la clínica o el hospital debe tener procesos para garantizar que la atención se preste con la seguridad. Luego están los procesos asistenciales seguros, que ya con los procesos institucionales seguros bien firmes, pues ya se le puede exigir a la gente que haga las tareas por la seguridad del paciente, que haga los listados prequirúrgicos, que aplique las normas de aislamiento, claro, teniendo ya todos los elementos para aplicarlo, que realice la identificación cruzada del paciente en las muestras, etcétera, que se haga el lavado de manos porque ya tienen cómo hacerlo, etcétera. Luego está involucrar a los pacientes y allegados en su seguridad, que es lo que decía ahorita el doctor Giuliani en la conferencia de Planetary esta mañana, que es ya no podemos seguir con el modelo de que el enfoque de la prestación del servicio debe ser compasivo o por piedad con el paciente, que pobrecito, no. Ahorita lo que debemos buscar es un valor en el cual se empodera el paciente y su familia en el autocuidado y en la gestión propia de su proceso de salud-enfermedad y también de riesgo de seguridad del paciente. Y también está incentivar prácticas que mejoren la actuación de los profesionales, que fue lo que hicimos en la conversatoria esta mañana con el ingeniero Mueces. No hablamos de los modelos de gestión clínica y cómo hicimos que especialistas y médicos generales trabajaran como el hospital necesitaba para que al paciente le fuera bien. Y esta mañana, de hecho, mostramos algunos desenlaces o resultados que se logró, reduciendo tiempos de estancia, reingreso antes de 15 y 20 días, etcétera, letalidad, mediante esos modelos que mejoraran la actuación de los profesionales, primeramente trabajos de equipo y comunicación de información clínica relevante. Bueno, lo vamos a repetir acá, que eso fue de esta mañana. Ahorita vamos a centrarnos en seguridad del paciente. Esta no la voy a mostrar ahorita. Bueno, sí. Esto que estamos viendo acá es cuando se analizan los factores causales de eventos adversos en el hospital, por ejemplo, vemos que las causas administrativas, que son las causas de las fallas latentes o institucionales, vean cómo fue evolucionando. Primero, el porcentaje mayor de estas fallas eran las fallas administrativas institucionales, y vean cómo ya después del proceso empezó a verse que las causas, el peso porcentual de las causas administrativas fue bajando. Este año empezó a aumentar porque cambiamos de administración y pues eso siempre implica ciertos problemas de adaptación. El programa de seguridad del paciente, bueno, antes yo vengo a un hospital muy pequeñito. El nombre es largo porque es Hospital Departamental Universitario El Quindío San Juan de Dios. Es un nombre grande, pero el hospital es pequeñito porque está en un departamento muy pequeñito que es el Quindío, que es el departamento más pequeño de Colombia. Pero somos ambiciosos. El hospital era un hospital de caridad hasta las reformas de principios de siglo, que los hospitales eran públicos y el Estado era el que les daba plata para sostenerse, pero el hospital era de caridad y se quedó con esa forma de pensar mucho tiempo. Cuando inauguramos el nuevo programa de seguridad del paciente, que esta es la séptima versión, no, esta era la quinta versión del programa, ya vamos en la séptima, pero cuando se hizo esta quinta versión, el programa empezó a llamarse así. Toda vida merece una atención de clase mundial, porque antes veíamos los pacientes subsidiados como, bueno, los subsidiados pues, o los vinculados y los contributivos o prepago, bueno, eso sí, venga para acá, ¿cierto? Pero no dijimos, no, eso no es aceptable, o sea, no podemos aceptar ese tipo de trato. Pero era ambicioso, porque no era solamente que fuera equitativo, es que fuera de clase mundial. Y para eso establecimos un programa de seguridad del paciente que tenía dos facetas fundamentales, que son los dos bloques grandes de los cuales se divide el trabajo en el programa, que es el componente preventivo, que es el componente proactivo, que es para prevenir los eventos adversos, que se asemeja a los paquetes instruccionales, los 23 que tiene el ministerio,
y el enfoque para aprender de los errores, que es el componente reactivo, que es el análisis causal de eventos adversos, lo que llaman la gestión de eventos adversos. El hospital, básicamente lo que hace con el enfoque para aprender es que analiza todas las fallas que ocurren en los eventos adversos, pero se enfoca en dos. Las fallas activas, que son las fallas del personal asistencial, no lavarse las manos, no aplicar la lista de chequeo prequirúrgica, pero más importante, nosotros hacemos mucho más énfasis en esta, en las fallas latentes. Porque las fallas latentes son las fallas de la institución, culturales, infraestructura, administrativas, que permiten que estas ocurran. Esto lo registramos en un sistema de información que es base para lo que vamos a mostrar ahorita, que es el Plan Único de Mejora Institucional, y el Comité de Seguridad del Paciente que analiza eso es un comité ejecutivo, no es consultivo. En este comité tiene asiento el gerente. O sea, el líder de este comité es el propio gerente de la institución, porque él es el que tiene que conocer de primera mano en qué está fallando la institución, que está permitiendo que los riesgos se manifiesten en daños a los pacientes, que es lo que llamamos eventos adversos. Entonces, este comité se reúne mensualmente y analiza qué es lo que está pasando por medio de datos, que es lo que vamos a ver ya a continuación. ¿Qué problemas culturales tenemos en el hospital? El primero, yo lo llamaba la ceguera al riesgo, porque a veces el riesgo se hace tan común que se vuelve paisaje, ¿cierto? Entonces, en mi hospital, como era de caridad, los pacientes viejitos, solitos, abandonados, con abandono social, les daba úlceras por presión, y eso era lo normal. O sea, uno pasaba por el sexto piso Antigua Caridad, y eran todos los días, veía unos viejitos con las úlceras acá, y era lo normal, porque es lo que ellos así viven, o sea, así son. O broncoaspiraciones, eso era lo normal. Primero tocó atacar eso. Luego la falla en la empatía, que eso lo vimos esta mañana. Esta mañana les he comentado un modelo, rápidamente les diré, en el cual, por ejemplo, digamos cirugía general. Entonces, en cirugía general, el mismo cirujano, la doctora Gaitán, por decir el nombre de un cirujano, pasa ronda martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Ella misma, la misma. Y el martes le entrega al doctor Contreras todos sus pacientes una ronda conjunta, que eso nos cuesta plata, pero vimos que era más costo efectivo hacer eso. Se entrega paciente por paciente para que el plan continúe. Y luego ya el doctor Contreras sigue ese martes hasta el otro martes. ¿Qué lográbamos con eso? Que el paciente viera a ese médico todos los días el mismo, no uno diferente todos los días. Y al hacer que el especialista quirúrgico viera al mismo paciente, a los pacientes todos los días que eran los de él, pues inevitablemente pasaba lo que pasa en todas relaciones humanas, que cuando usted ve a alguien mucho tiempo seguido, empieza inevitablemente a formar lazos. Por ejemplo, ustedes ven sus amigos. ¿Alguna vez en su vida sus amigos fueron extraños? Por alguna razón de la vida empezaron a encontrarse y a verse una vez, 3 veces, o sea, cada vez más. Y sus amigos más viejos y más confiables son los que más tiempo llevan conociéndolos, viéndolos cara a cara. Eso pasa siempre. Entonces eso buscamos con los médicos generales y especialistas, era que vieran a sus pacientes la mayor parte, consecutivamente muchos días seguidos, para tratar de que se humanizaran los pacientes, no los viera más como otro paciente, como el de la cama 574, sino como don Roberto, el paciente que tiene una fístula colónica. Sí, tiene una fístula colónica, pero es don Roberto, o sea, ya que sepa que es una persona, otro papá, otro hermano, otra mamá, etc. Tenemos el problema que el programa de seguridad del paciente se enfocaba únicamente para enfermería, entonces el programa lo hacía solo enfermería, que eso es algo que todavía pasa. Entonces hablan de seguridad del paciente, ponga una enfermera ahí a eso, y pues hombre, es verdad, las enfermeras son las que más lideran eso, pero en un hospital de especialistas de alta complejidad, hombre, la mayor parte de los problemas vienen de especialistas, entonces no puede ser enfocado en enfermería, tiene que ser enfocado con especialistas. Entonces nosotros quitamos la exclusión y empezamos a trabajar más con ellos, porque además los especialistas son los líderes naturales de los equipos de atención de paciente, son los que toman las decisiones y los que deben evaluar lo que se está haciendo con el paciente todos los días. Entonces cambiamos ese enfoque, que no es que enfermera no participe, sigue participando, pero lo hacemos desde un enfoque más hacia los especialistas y trabajar con ellos. Y luego es la implementación desde la base, que eso fue lo que hablamos esta mañana, de al crear equipos estables de cuidado del paciente, ya con ellos podemos empezar a construir un equipo al cual le podemos educar en seguridad del paciente y van a recibir, porque como eran los mismos todos los días, no eran diferentes y cambiaban, etc. ¿Qué era lo que queríamos lograr? Lo primero que queríamos lograr era reducir progresivamente la incidencia de los eventos adversos que pudiéramos evitar. Y segundo, mitigar el impacto. Eso es lo que no hay que olvidar. Eso lo aprendimos de Imbanaco. Vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, lo primero, este es el índice de eventos adversos prevenibles en el tiempo.
Entonces vean cómo los eventos adversos fueron aumentando, fueron estabilizándose y a finales del año pasado ya empezamos a bajar esa incidencia de eventos adversos prevenibles. Claro, al principio nos iba mal, vean, pero esto es básicamente la fase en la cual usted promueve la seguridad para que la gente reporte. Entonces, al ir aumentando el reporte, la incidencia aumenta. Ya cuando el reporte estaba muy alto, de hecho nosotros tenemos como 500 reportes mensuales de eventos, incidentes, eventos adversos y todo, 500 mensuales, todos hay que analizarlos. Ya empezamos a hacer las medidas preventivas y ya la incidencia de eventos adversos prevenibles empezó a reducirse. Eso se nota acá en el peso porcentual. Entre los propios eventos adversos vemos que al principio los eventos adversos que se podían haber evitado eran la mayoría, vean acá 70%, 75%. Pero mientras empezó a cambiar la cultura, vemos que el peso porcentual de los prevenibles empezó a bajar. Es decir, cada día estamos previniendo los eventos adversos. Y esta es la mitigación del impacto. Vean cómo los eventos centinela, que son los que producen un daño o muerte del paciente muy severo, vean cómo empezaron a disminuir con el tiempo progresivamente, sin bajar, sin dejar de bajar. Empezaron en 0.41, bajaron a 0.8. La idea era que empezaran a migrar de centinelas a severos, moderados y leves, y estos leves pasaran a eventos adversos, a incidentes. O sea, al principio va a tener eventos centinelas y severos y moderados. La idea del cambio cultural es que empiecen a dejar de ser centinelas y severos para pasar a moderados, y luego de moderados a leves, y ya de leves pasen a ser incidentes, que es como el desescalamiento de la severidad de los eventos. Ustedes vean que por eso los eventos leves, vieron ustedes acá que aumentaron, porque era lo que esperábamos de hecho. Recuerden que el evento adverso leve es el que no deja secuela. O sea, sí produce un daño, pero no deja un daño permanente. Y yo decía, bueno, si va a haber eventos adversos, al menos que la saque barata el paciente, ¿cierto? Porque una cosa es que usted se caiga y le quede un moretoncito que se les aparezca rápidamente, y otra cosa es que se caiga y se fracture la cadera. Entonces lo que buscamos era, listo, se nos siguen cayendo, pero hacer cosas para que si se caen, caiga pasito, por decir un ejemplo. Y luego, ahí sí, evitar que se caigan. O sea, es un decrecimiento, un desescalamiento de la severidad lo que se busca en la transformación cultural. Luego vino la parte más importante. Esta mañana en el conversatorio decía una frase que era, le preguntamos a algunos empleados del hospital, eso que usted hace, esa forma de trabajar que usted tiene todos los días, ¿a quién beneficia? ¿A quién le sirve? Muchas veces la respuesta era al propio empleado, no al paciente. Un ejemplo, los cirujanos antes del modelo hacían turno 24 horas en urgencias, 24 horas, y a la mañana siguiente pasaban ronda. Entonces digamos que el doctor Morales hacía turno el lunes 24 horas y el martes pasaba ronda en piso. ¿Cómo creen ustedes que pasaba la ronda en piso ese cirujano después de un turno de 24 horas? O sea, eso tenía que ser, pero a toda. Y ya no volvía hasta el siguiente lunes. Chévere, ¿cierto? Y pum, le pagamos sus 8 millones en esa época, que es lo que pagamos ahí. Y chévere, porque claro, iba solamente el lunes 24 horas y el martes una rondita de 1 hora, 2 horas y adiós, sí, no habló por acá. Entonces, cuando yo hice la pregunta, esa forma de trabajar, ¿a quién beneficia? O sea, porque las preguntas duras hay que hacérselas. Y esa época fue una época convulsa. De hecho, a mí me han estado a punto de echar del hospital muchas veces porque soy del tipo de persona que hace preguntas difíciles. Y la respuesta no podían evitarla porque la respuesta era inevitable. Eso beneficiaba al cirujano. Que bueno, ¿y por qué no hacemos una forma de trabajar que sí beneficia al paciente, no necesariamente al cirujano? Y eso fue lo que vimos esta mañana. Aquí también vienen todas esas preguntas. Hablando con el equipo asistencial, yo les decía, bueno, ¿qué es lo que más hacemos en el hospital? Y lo que más hacemos en el hospital es, uno, acostar gente. ¿Cierto? ¿Qué es lo que más hace en un hospital? Acostar gente, porque ¿qué es lo que más hay en un hospital? Gente acostada, ¿sí o no? Porque para eso son camas y todo eso. Bueno, si tenemos mucha gente acostada, entonces, ¿en qué debemos ser buenos? Porque si es algo que hacemos mucho, tenemos que ser muy buenos haciéndolo, ¿cierto? Porque es lo que más hacemos. Entonces, ¿qué es lo mejor que tenemos que hacer? Que el paciente no dure mucho tiempo acostado, entonces es reducir las estancias. Porque una estancia prolongada tiene los problemas que ustedes conocen, infecciones como neumonías asociadas a la atención en salud, úlceras por presión, etc. Lo segundo que más hacíamos, ¿qué era? Venopuncionar gente. Como yo digo, chuzar gente. Porque un hospital de alta complejidad, ¿qué es lo que más le gusta hacer todo el mundo? ¿Por qué va la gente allá? Pues para que le pongan su inyeccioncita. Listo, es lo que más hacemos. Entonces tenemos que ser excelentes porque eso lo hacemos mucho. Entonces, ¿qué tenemos que evitar aquí en estos pacientes? Pues evitarles endocarditis bacterianas por flebitis infecciosas, disminuir la flebitis, etc. O sea, tenemos que ser buenos en eso y enfocarnos en eso. Y así, otra cosa que hacemos mucho es operar gente. Yo le digo y decía coloquialmente rajar gente.
Entonces, así para que entendieran, es que usted está cogiendo un ser humano y lo está literalmente rajando, le está eliminando la barrera cutánea que lo protege de muchas cosas. Entonces, usted ahí, ¿qué tiene que hacer? Porque eso es lo que usted está haciendo realmente. Entonces, tiene que prevenir infecciones, ¿cierto? Tiene que evitar sacarle el órgano que no es, tiene que hacer la cirugía que sí es decir, todo lo que es cirugía segura. Y por último, nosotros somos un hospital que atendemos el 66% de los partos de ese departamento y somos de alta complejidad, o sea, en el Quindío no nacen gente en los pueblos, toda la gente nace en la capital, entonces todos son cuyabros, armenios, pues, en el departamento. Entonces, ya que tenemos esa carga, que no la queríamos, pues ya nos toca también ser excelentes. Eso implica que el parto sea humanizado, que la mamá tenga una experiencia positiva del parto, no una experiencia, porque también yo preguntaba a veces, ese armatoste donde cuestan a la mamá para el parto, el tocófono, esa cama con los estribos, que se me olvida el nombre, donde se acuestan, ¿cómo es? El cama, ese coso. Yo decía, tener partos ahí, ¿a quién beneficia? Y los obstetras hacían los pendejos cuando yo decía, no, yo sé, eso beneficia a los obstetra que está recibiendo el parto, pero a la mamá no. Eso no es para la mamá, esto no está diseñado para la mamá dar a luz, porque eso no es una posición natural y fomenta los desgarros perineales, que también nosotros, como para corregir esa embarrada, lo que hacemos es hacer una episiotomía, no porque no sea bueno para la mamá tampoco, sino porque es más fácil suturar una herida recta hecha por nosotros que tratar de suturar un desgarro, que eso es un recorrido raro. Entonces decía, ve, entonces hacer eso no es por el paciente, es para su comodidad. Entonces, que la materna tenga el parto como ella quiera, en la cama, acostada, sentada, con una tina, es decir, humanizar el parto para que sea enfocado a lo que la mamá necesita. Entonces, es el tipo de preguntas que uno se tiene que hacer en seguridad del paciente. Entonces, ¿qué logramos? Entonces, cuando hablamos de resultados, lo más importante en la acreditación es preparar el sistema para poder medir resultados. Desde el principio usted tiene que empezar a prepararlo. No va a haber resultados al principio, eso se va a demorar. Nuestro sistema de información existe desde el 2017 y vean que va hasta el 2024. ¿Sí es 2024? Así hasta mayo lo actualicé. Vean toda la trazabilidad que han tenido las flebitis. Vean cómo eran las flebitis al principio. Y vean lo que fue pasando a medida que fuimos implementando medidas que ya les voy a mostrar. Entonces empezamos por 5, 6, 7, 15% en el 2016, que son muchas flebitis y más o menos cercano a lo que ustedes conocen del estudio IVEAS, que dice que es más o menos el 10%, o el 5%, de hecho estamos peor que lo que se IVEAS, 5%, o la Sociedad Internacional Intravenosa de Enfermería, que dice que deben ser menos del 5%. Pues no lo estamos haciendo. Y al implementar medidas y cosas para ser buenos en venopuncionar, porque es algo que hacemos mucho, y educar a las personas y vigilarlas, pues vean lo que fue pasando. Y llegamos al 2023 al 1.1%. Y este año vamos en el 0.87%, es decir, superamos la barrera de menos 1% en flebitis. Y este es el cambio que se ve, y la línea de tendencia es esta. ¿Cómo nos comparamos? Este es un estudio español del 2010, si no estoy mal, de un hospital español que implementó muchas cosas de las que nosotros hacemos en el hospital. De hecho, nos basamos y nos referenciamos con ellos. Ellos llegaron en esa época al 1.3, 1.8. Y un estudio que se hizo aquí, en un hospital, digo aquí no, en Manizales, ellos dieron el 18% en el 2022. Entonces vean la diferencia entre esto y esto. Cuando uno habla de resultados indicadores, uno está tentado a hacerlo por históricos, ¿cierto? Pero establecer metas por históricos es un pecado, porque ese es un yo con yo. Eso es lo que llamamos la endogamia de la medición. Usted, cuando va a establecer metas, lo mejor que usted puede hacer es referenciarse fuera de usted con los mejores, para saber usted qué puede aspirar. Ahora bien, vean algo muy importante que es controvertido. Ustedes en esta gráfica no ven líneas de meta, ¿cierto? Yo personalmente estoy en contra de poner metas, no me gusta. Primero, porque se ve feo una línea aquí atravesada, una meta que no cambia. Porque eso pasa con las metas, ¿cierto? Las dejan ahí para siempre. Y aunque la superen, ahí la dejan. Porque es bonito ver que está por debajo de la meta, pero no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que lo que uno debe hacer es demostrar mejoría continua con el análisis de la tendencia. Ustedes vean que al principio la mejoría es espectacular y poco a poco se va estabilizando, pero es mejor ver una línea de tendencia que va hacia la mejora que usted desea, más que poner metas. En vez de metas en el hospital, preferimos hacer referenciación internacional, como para ponerlos una aspiración de lo que queremos hacer, más no una meta. Y a partir de trabajar para ir mejorando la línea de tendencia.
Pero nosotros en el hospital, metas, al menos en seguridad del paciente de gestión clínica, no usamos. Me han regañado por eso, créanme, pero yo insisto, no, eso no le veo como razón. Y este es el impacto. Entonces vean que además de medir cuántas flebitis se hacen, ustedes tienen que medir el impacto de esas flebitis que sí se presentaron. Entonces, aunque las flebitis han bajado, hay que medir qué tan malas son. Entonces vean que las de grado 1 eran la mayoría, pero claro que este año bajaron. Las de grado 2 tuvimos un pico en esta época, pero bajaron. Pero vean que las de grado 3, que son las que dejan secuelas, las de grado 4 son las menos. O sea, tenemos flebitis, sí, menos que antes, pero además las flebitis que dan, así sean pocas, tienen un impacto pequeño en los pacientes. Es decir, este es el impacto. O sea, además de que de menos flebitis, ¿qué tanto se ven afectados los pacientes? Entonces, cuando ustedes evalúen un evento adverso, un indicador de resultado, además de la frecuencia, que es la incidencia que vimos ahorita, deben medir también el impacto. O sea, ¿qué tan mal le fue al paciente en eso? Este ya es por egreso, si no estoy mal y ven que es muy parecido. Ven que las de grados que dejan secuelas, las flebitis que dejan secuelas, son las menores. Las que no dejan secuelas permanentes son las mayores, o sea que les da flebitis, pero pasitos, como yo suelo decir. Entonces, bueno, eso es mejor, ¿cierto? Esa es la clasificación de flebitis, pero el tiempo está corto, entonces voy a saltar, pero igual vean que las flebitis bacterianas son del 0.1% y comparado internacionalmente, la Joint Commission espera del 0.5 al 2% para un hospital acreditado, entonces estamos dentro, muy debajo de la meta de la Joint Commission para flebitis bacterianas. ¿Qué hicimos? Entonces, poder que la enfermera pudiera visualizar el sitio de inserción todos los días, entonces implementamos apósitos estériles, apósitos transparentes, pero no son estériles, no para evitar la flebitis, sino para que si la detectaban cuando aún era grado 1, de una venga para acá, le saco de catéter para que no avance a grado 2. Entonces, eso no evita la flebitis, pero evita que la severidad sea peor, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos una medida para reducir el impacto. Otra cosa que hicimos con los especialistas de medicina interna, que están dentro del modelo que les decía de un especialista todos los días y con un grupo cerrado y controlado, es que dejaran la goma de pedir tanto antibiótico intravenoso. Porque ellos tenían la loca idea de que si un paciente estaba hospitalizado en medicina interna de alta complejidad, pues tenía que tener un catéter con tratamiento endovenoso, ¿cierto? Eso es como lo que uno esperaría, pero no tiene por qué ser así. Y la literatura nos dice que un tratamiento oral es igual de efectivo que uno parenteral, o sea, no hay diferencia. No hay diferencia en la efectividad, pero sí tiene un gran impacto en dos partes, que si usted se le da oral y no endovenosa, se ahorra flebitis, porque la claritromicina, por ejemplo, y otros antibióticos son flebotóxicos. De usted al no ponérselo en la vena mucho tiempo, sino 2 o 3 días, y luego cambiar la vía oral, se ahorra la flebitis del paciente seguramente. Puede que gane una gastritis, eso sí es otra cosa, pero es más fácil aliviar al paciente una gastritis con una flebitis. Y lo otro es el costo. Vean el cambio, estas son las claritromicinas orales, vean cómo fue subiendo con el cambio de modelo y vean cómo la parenteral fue bajando. Eso nos permitió ahorrar desde el 2021 317 millones de pesos desde entonces, solo con esa medida, o sea, ya es un ahorro de plata, solo hacer eso, el switcheo y lo otro fue que cambiamos la desinfección del área de pañitos de alcohol isopropílico solo a pañitos de alcohol isopropílico con clorhexidina. Aquí no estoy haciendo publicidad de la marca, solamente para que vean de qué está hecho. Y alcohol y también clorhexidina. ¿Por qué? Por la evidencia. La evidencia dice que el alcohol mata las bacterias, pero dura pocos segundos ahí porque se evapora muy rápido. La clorhexidina se queda ahí varias horas, hasta 4 horas, siguiendo desinfectando. Como yo sé que a mis enfermeras no les gusta lavarse las manos, ¿cierto? O sea, y los médicos tampoco, pero hablemos de la que le coloca el catéter a la enfermera. Yo sé que no le lavan las manos. Ustedes saben que hacer que la gente le lave las manos es muy duro, ¿cierto? Es muy duro. Yo no puedo simplemente decir, no, lo que tenemos que hacer para evitar la flebitis bacteriana es que laven las manos, sí, pero mientras tanto, ¿qué? Tengo que hacer algo, ¿cierto? Porque no puedo simplemente aspirar a que lo hagan, entonces tengo que hacer algo y ese algo fue, listo, así lo haga con las manos puercas, como les digo yo, pues al menos que haya un antiséptico ahí, que si le queda alguna bacteria de las manos sucias, pues la mate y evite que se desarrolle la flebitis. Entonces, este cambio supuso un aumento en el costo unitario de las toallas de 110 pesos a 130 pesos. 20 pesos más, sí, es más caro, pero bueno, tampoco era tan caro y nos ahorraba problemas, o sea que costo efectivamente sí es. Y claro, seguir trabajando para que se laven las manos, pero yo siempre tengo que asumir el peor escenario por beneficio del paciente. Y el peor escenario es que yo sé que
no se lavan las manos, o sea, eso es muy difícil cambiar la cultura. Pero mientras tanto hago algo al respecto. Estas son las caídas, por ejemplo, pero no me tendrías para pasar a otro más importante. Las lesiones por presión. Entonces vean las lesiones por presión del hospital que eran paisaje, vean la tendencia, que es lo que nosotros, la línea de tendencia. Y esto es algo que ve el ICONTEC. El ICONTEC ve este tipo de cosas. Un indicador con estas características así es algo que no está controlado. Cuando usted es capaz de reducir esa variación de la estadística, si ven que acá empiezo a dejar picos, puede que acá haya aumentado, pero no tiene esos picos, significa visualmente que hay un control, que usted algo hizo para controlar esa variación, que ya es más estable. Vean cómo empezamos con 4.35 por 1000 días de estancia de úlceras por presión, el año pasado 10 veces menos, a 0.43, y este año estamos en 0.59. Otra cosa que hacemos es compararnos con los mejores. Entonces veamos el Hospital General de Medellín en los datos de la 256, que los que tienen seguridad del paciente saben que hay que reportar cada trimestre o cada mes estos datos. Desde ahí sacamos el Hospital General de Medellín 431, San Vicente 412, Valle Lili 2.24, Univalle 17.28, Nariño 6.6, CES 2.04, Santa Fe 1.56, San Juan de Dios 0.59. A eso es a lo que yo me refería, que nuestros pacientes merecen una atención de clase mundial, que cuando yo logro resultados, sea capaz de lograr resultados que me pueda comparar mi atención con las de los mejores. Estas cifras de ellos no son malas, no quiere decir que estas sean malas, son muy buenas, son excelentes, pero nosotros chiquitos y todo, pero queríamos queríamos aspirar a lo mejor. Y así tenemos varios datos. Este, por ejemplo, es la Joint Commission, pide que las úlceras por presión sean menos del 5%, y al medirlo por porcentaje, pues nosotros tenemos 0.17 el año pasado y 0.24 este año. Es decir, son metas internacionales que se están logrando. Y estos son los desenlaces. Entonces vean que la previsibilidad, vean que la previsibilidad de las úlceras bajó de 87% a 68%, teniendo en cuenta que han bajado en el número. Y la severidad, vean, las úlceras severas desaparecidas. Lo que pasa es que mi sistema de esto es del 2020, pero antes del 2020 las úlceras severas eran muchísimas. Lo que pasa es que las acciones comenzaron mucho antes y no alcancé a coger esa época, pero vean, severas no hay, moderadas son menos, las más son las leves, que son solo zonas de presión que se remiten en pocas horas, es decir, no dejan secuela. ¿Qué es lo que uno espera? Que el impacto de las úlceras sea bajo, o sea, que no le deje una secuela permanente. Y esta es una medición de impacto en el paciente, por ejemplo. ¿Y cómo lo hicimos? Entonces nosotros tenemos un sistema de información que cuando la enfermera clasifica el riesgo de úlcera por presión en el sistema, y están entrenadas para eso, y nosotros hacemos mediciones de que sepan clasificarlos bien, es decir, de pertinencia, nosotros tenemos un sistema que nos permite trasladar eso a la enfermera de la clínica de heridas, y ella identifica las de alto riesgo, y va y me los mira todos los días a ver que se esté haciendo todas las medidas preventivas para evitarlo, que tengan sus apósitos de protección o curación, y eso es, por ejemplo, en la cabecera de la cama, como se ve el riesgo rojo de úlceras por presión. O sea, aquí también vemos el de caídas y alergia a medicamentos, que el nombre sale del sistema del medicamento al que tiene alergia el paciente. Y eso era, creo que, ya se acabó el tiempo. Pensé que iba a acabar antes de los 30 minutos. Pero eso era lo que quería mostrarles, es resultados, es decir, ¿cómo demuestro yo que al paciente le va bien? Porque recuerden que acreditación se basa en hacer que el paciente le vaya bien. La acreditación no es la medallita que le da el ICONTEC a uno, son mecanismos para que el paciente le vaya bien. Si usted le muestra el ICONTEC a sus pacientes les va bien, créame, le colocan la medallita, no tiene que hacer nada más. Pero aplicando los estándares, eso es lo que usted tiene que buscar, aplicarlos bien para que el paciente le vaya bien. Y por añadidura, le dan la medallita de la acreditación. Ese fue el enfoque básicamente que usamos desde mi proceso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.